ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. A ver, les quiero contar que hay una delegación de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, que va a visitar el país. Deben estar por llegar. Esto a raíz de un requerimiento de un grupo de senadores chilenos para que la institución analice la propuesta de la nueva constitución y el procedimiento con el cual se está redactando. Hay un montón de preguntas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes las componen? ¿Qué pueden resolver o sugerir? La comisión estuvo en el proceso anterior, evacuaron algún informe, se hicieron las mismas consultas, tiene poder solo consultivo. Todo esto vamos a conversarlo hoy día con el abogado John Enríquez, coordinador del proyecto constitucional Faro UDB. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, todo muy bien por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de conversar temas tan relevantes como el avance en nuestro proceso constitucional y en particular respecto a la visita que está haciendo justamente la Comisión de Venecia, donde nos va a venir a hacer un conjunto de observaciones o recomendaciones respecto a cómo estamos llevando a este proceso que es tan importante para el país. Bueno, justamente, y hay un montón de gente que yo te aseguro que no tiene idea ni siquiera que vienen a Chile, ni que a qué vienen, ni quiénes son, ni todas esas preguntas que yo hice al comienzo. Cuéntanos de qué se trata. Es un órgano consultivo, tengo entendido, del Consejo de Europa, especializado en derecho constitucional, ha seguido el proceso chileno. Cuéntanos un poquito de qué se trata, quiénes son esta comisión llamada Comisión de Venecia. Perfecto, yo estoy 100% de acuerdo contigo que la inmensa mayoría de nuestro país, si no todos, no están al corriente de la visita a esta Comisión de Venecia. Y de hecho, me atrevo a afirmar, en función de las encuestas que he revisado, las últimas que han salido, que hay mucha gente también que no está en conocimiento del avance de este nuevo proceso constitucional, que hay muy poquito conocimiento respecto a el desarrollo de este proceso. Todos nos acordamos que en mayo fuimos a votar por un conjunto de 50 consejeros constitucionales y algo hemos escuchado por ahí también que el 17 de diciembre vamos a tener que ir a votar en un plebiscito de salida para votar a favor o en contra de lo que pueda proponernos el Consejo Constitucional. Entonces, la Comisión de Venecia lo que viene a hacer es un conjunto de académicos que vienen escogidos por la Comisión Europea a propósito de la Unión Europea, que son académicos de Derecho Constitucional de reconocido prestigio, que lo que vienen a hacer es analizar en particular la propuesta que hizo la Comisión Experta, que es la antesala justamente al Consejo Constitucional, y emitir observaciones en función de su análisis. Y hay que decir también que este aporte que puede hacer la Comisión es súper valioso porque es una suerte de tercero imparcial. No es vinculante en ningún caso. Obviamente quienes van a tomar las decisiones de qué es lo que va a quedar en el anteproyecto van a ser los consejeros constitucionales por los que votamos en mayo, pero sin lugar a dudas es un insumo muy importante tanto para la Academia Chilena como para los mismos consejeros para determinar si las decisiones que están adoptando son positivas o son negativas, y es un insumo tremendamente valioso, esperado y necesario para el buen desarrollo de este proceso. Para el proceso anterior, tú lo comentabas al principio, de hecho, también vino la Comisión de Venecia y se refirió a temas que fueron quizás diferentes, pero que fueron los temas que eran más candentes, de hecho, en el proceso anterior. En el proceso anterior de la fallida Convención Constitucional, de hecho, se refirió, por ejemplo, al Congreso bicameral, si era mejor que sea bicameral o unicameral, a la justicia indígena, entre otras materias que con el mayor de los gustos podemos discutir. Oye, sí, a ver, vámonos con tiempo porque hay muchísimo que preguntar. Tú me dices que son personas muy escogidas. ¿Quiere decir que son personas de distintas nacionalidades, por ejemplo? Y la otra pregunta que obviamente uno se hace al tiro es, ¿por qué tienen que venir ellos a decirnos cómo se hacen las constituciones? Exacto, sí, son académicos, ¿Ya? especialistas en derecho constitucional en particular de distintas partes de la Unión Europea. Ya. Y obviamente ellos simplemente vienen a hacer observaciones, recomendaciones y nosotros somos soberanos de tomar las decisiones que estimemos pertinentes. Pero en materia constitucional, así como en el fútbol uno siempre está mirando qué es lo que ocurre en los equipos europeos o qué es lo que está pasando en Argentina, en materia constitucional nosotros acá en Chile y en las facultades de Derecho estamos muy influenciados por dos corrientes. Una que es la americana de Estados Unidos, donde está la cuna del constitucionalismo, y también lo que ocurre en materia europea. Y tiene mayor trascendencia todavía porque fueron los países europeos, algunos países en particular,
quienes empezaron a impulsar e implementar esto que se llama Estado Social y Democrático de Derecho, que es parte de lo que en Chile se quiere implementar. De hecho, una de las 12 bases del proceso constituyente actual establece, la más importante seguramente, que Chile se va a constituir como un Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, dado que ellos tienen una experiencia dilatada, no solamente desde el punto de vista intelectual, de estar estudiando estos temas que para nosotros muchos son nuevos, ellos también tienen 30 o 40 años de desarrollo de su Estado Social y Democrático de Derecho que es muy oportuno ver qué nos pueden decir, porque ellos ya pasaron en cierta forma por lo que nosotros pasamos de tomar definiciones de reglas del juego, de cómo estructurar el poder, qué rol se le debe asignar a los particulares, al Estado, para poder desarrollar un buen texto constitucional que no solamente nos haga sentido a nosotros, pero que también desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la teoría constitucional, desde el punto de vista de la academia, pase ese filtro de calidad, que es muy importante también. Oye, y me imagino que además ellos han debido, no sé, revisar todas estas constituciones, ¿no es cierto? Y de distintos países. Ahora, me imagino también que ellos ven la idiosincrasia de cada uno, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, por más que nosotros nos queramos igualar con los países nórdicos, por ejemplo, no somos ni parecidos, ¿no es cierto? No tenemos ni cercana la cultura. No quiero decir por un lado que sean más o menos, pero la cultura es diferente, ¿no es cierto? Entonces me imagino que toman en cuenta también eso. Tú dijiste que estuvieron en la vez anterior y que vieron otras cosas. ¿Cómo sabes qué otras cosas? Y por otro lado, fueron vienen ahora a ver específicamente algo, vienen a verlo completo y en comparación con la vez anterior, también hicieron lo mismo, dieron evacuaron algún tipo de informe, dieron recomendaciones, los pescaron o no. Sí, a ver, vamos por parte. Primero, Sí, porque hay muchas preguntas. respecto a si es que ellos tienen presente la idiosincrasia, eh, yo espero que sí. Naturalmente, cuando uno hace observaciones respecto a un proceso constitucional, no solamente hay que mirar el articulado propiamente tal, sino que también el entorno que lo rodea. Y eso implica, tú muy bien lo decías, la idiosincrasia propia de un país, la cultura, pero también el momento histórico en el que se sitúa el país. O sea, lo que nosotros podríamos considerar inaceptable hace 20 años, quizá hoy ya no lo sea y quizá en 10 años más vuelva a ser inaceptable. Entonces, desde luego, ellos espero que hagan el esfuerzo de tener presente cuál es el momento cultural que vive nuestro país y si no lo hacen, obviamente los consejeros constitucionales van a decir, está perfecto este análisis académico, pero de poco nos sirve si no se adecúa a la realidad propia de nuestro país. Y está bien que sí sea, porque las constituciones responden a un momento en particular. Respecto a lo que hizo la Comisión de Venecia en el proceso anterior, también se les invitó, también formularon un informe que se vino a exponer acá al Pleno de la Convención Constitucional y se refirieron a otras materias como, por ejemplo, si es que nos convenía tener un sistema bicameral o unicameral en el Congreso Nacional. Tú lo sabes muy bien, el Congreso, los poderes en Chile se distribuyen en poder legislativo, judicial y el poder ejecutivo. El poder ejecutivo del presidente de la República. Y una de las grandes discusiones que hubo en el proceso anterior justamente fue qué hacer con el poder legislativo. Y había un grupo importante de convencionales de la época que quería transitar hacia un modelo de solo una cámara. Es decir, olvidarnos de la Cámara de Diputados y el Senado y tener solamente una cámara, por distintas razones. Y la Comisión de Venecia lo que nos dijo, por ejemplo, respecto a ese punto es, la solución depende de muchos factores. Nuevamente, no hay un modelo único de si nos conviene más de modelo bicameral o unicameral, y ambos presentan ventajas y desventajas. Para este proceso, por ejemplo, se les va a preguntar, viene en formato que el Senado emite un oficio donde le realiza una serie de preguntas a la Comisión de Venecia y se les pregunta, por ejemplo, qué le parece la regulación de los tratados internacionales que está proponiendo la comisión experta. O se les pregunta, por ejemplo, qué les parece las medidas de paridad que se están discutiendo, porque hay una normita transitoria ahí en el anteproyecto de paridad de salida en el Congreso Nacional. O se les pregunta, por ejemplo, respecto a la justicia constitucional, si debe haber algún tipo de control de constitucionalidad ex ante, que es una de las grandes discusiones que se generaron no solo en este proceso constituyente, sino que es una discusión académica que se viene dando hace varios años ya. Y esas preguntas que hizo el Senado van a ser resueltas por la Comisión de Venecia, y ese va a ser uno más de los tantos insumos que reciben los consejeros constitucionales y van a tener que ponderar todos los insumos que reciban, los comentarios que le hagan las personas
cuando los visiten en sus propios distritos para efectos de tomar sus decisiones. Porque además de la Comisión de Venecia, muchos expertos de la misma universidad a la cual hoy día yo represento, que es la Universidad del Desarrollo, de otras universidades, hacen observaciones, hacen sugerencias de perfeccionamientos de normas. Hay grupos de la sociedad civil que tienen intereses particulares, grupos empresariales, grupos universitarios, etcétera, que todos van tratando de influir a su manera, pero en definitiva, los que toman las decisiones son las 50 personas por las que votamos nosotros el 17 de mayo de este año. Oye, ahí hay algo re importante y que tú dijiste y se va a preguntar sobre el tema de las enmiendas famosas que han tenido tanto, algunas de ellas ha habido tanto revuelo con el tema de las enmiendas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo entiendo que la comisión la Comisión de Venecia se va a referir al anteproyecto que prepararon la Comisión Experta, que es este grupo de 24 juristas que presentaba un borrador que se le entregó en junio a los consejeros constitucionales, y los consejeros constitucionales, en base a ese borrador que recibieron, tenían la posibilidad, tenían el derecho de presentar enmiendas. Y ahí tú recordarás perfectamente que se generó una gran discusión porque entraron más de 1.100 enmiendas y muchas de ellas bastante polémicas y debatidas. Yo no sé si la Comisión de Venecia se va a referir respecto a las enmiendas de forma explícita o quizá de forma un poco secundaria, pero desde luego sería un aporte si es que dan su visión respecto a alguna de las enmiendas que han sido quizás más controvertidas, como por ejemplo, cuál es el rango que se le da a los tratados internacionales sobre derechos humanos, cómo compatibilizar el Estado social y democrático de derecho con la legítima y necesaria iniciativa privada de los particulares en la solución de los problemas públicos, entre otras materias que son seguramente los principales nudos que tiene este proceso constituyente. Oye, a ver, tú dijiste en algún momento que es muy bueno el tener una opinión imparcial, digamos, una visión foránea, una visión extra, ¿no? Porque, por una parte, las ideologías acá en Chile, al hecho de estar tan polarizados, como se dice, ¿no? Deja es casi imposible tener una opinión imparcial porque ya hay sectores que están llamando a rechazar sin saber todavía el resultado de la comisión. No nos han presentado todavía, estamos solamente con los trascendidos, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú eso? Claro, a ver, efectivamente la semana antepasada, tú recordarás muy bien que se terminaron de votar las enmiendas en las distintas comisiones, en las 4 comisiones del Consejo Constitucional. Se terminó mientras la gran parte del país veía el partido de Chile con Uruguay, del comienzo de las clasificatorias. En el ex Congreso Nacional, ahí en Metro Plaza de Armas, se discutía y se trabajaba intensamente para poder despachar el texto de las comisiones. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que se están votando esas normas en el Pleno del Consejo Constitucional, y eso va a tomar un tiempo razonable. Yo estoy 100% de acuerdo contigo en el sentido de que para efectos de poder tomar una decisión informada de cara al plebiscito de salida, que es el 17 de diciembre, lo que uno tiene que hacer es esperar un poco. Eso no quiere decir abstraerse completamente de la discusión, sino que ir siguiendo la discusión, pero poder tener algún texto más o menos definitivo, que vamos a tenerlo seguramente cuando finalicen las votaciones en el Pleno, y poder hacer un análisis costo-beneficio, determinar si las prioridades que para uno son importantes que estén en la Constitución están o no, para efectos de tomar una decisión y verlo de forma integral, porque si hay algo claro es que ninguna propuesta constitucional, así como todo en la vida, ninguna va a poder satisfacer el 100% de los intereses de una persona. Entonces ahí uno tiene que ponderar, bueno, yo quería que quede esto de la siguiente forma, pero no quedó de la siguiente forma, pero hay 2 cosas que para mí eran secundarias que quedaron bien, entonces eventualmente puede ser una buena noticia para aprobar o buenas razones para apoyar el texto que emane del Consejo Constitucional. Así que yo estoy 100% de acuerdo contigo que lo importante es la cautela, pero desde luego estar súper informado porque son al menos 30 los temas, y lo hemos discutido aquí al interior de Faro, de la Universidad del Desarrollo, 30 los temas donde hay discusiones muy, muy intensas respecto a la regulación constitucional que se va a dar para resolver determinados problemas públicos o estructurar el poder, que también es lo que hace una constitución.
Oye, sí, pues porque en realidad hay algunos temas valóricos que están detrás y que son sumamente importantes y que cada persona va a tener que ponderar en su propia justicia, digamos, si es factible de que dé el rechazo total o que simplemente a lo mejor pueda dejarlo pasar, por así decirlo, ¿no? Aceptar el que no esté tal cual como se hubiera querido. Una de las cosas que llama la atención son los plazos. Los plazos son sumamente acotados y tengo entendido que ya el 6 o 7 por ahí de octubre la comisión, los constituyentes de hoy día deberían recibir a lo más este informe que debería evacuar la Comisión de Venecia para poder meterlo dentro de las posibles cambio, digamos, que pudiera ser en ese momento, ¿no? Porque además tienen que terminar de resolver y después tienen que volver a la comisión de expertos, ¿verdad? Eso es correcto. Y uno de los grandes desafíos que tiene este proceso justamente son lo breve de los tiempos. Breve porque se pueden cometer muchos errores desde el punto de vista de la técnica legislativa. Breve también la dificultad que añade es que acelera en parte la negociación que sea al interior del Consejo Constitucional entre las fuerzas políticas allí representadas. Y por lo tanto es tremendamente desafiante porque además el plazo para hacer campaña va a ser muy breve. El Consejo Constitucional tiene que entregarle la propuesta que se va a someter a plebiscito en diciembre al presidente Boric los primeros días de noviembre. Entonces, si te fijas, son muy pocos los días que quedan para que nosotros tengamos la propuesta constitucional y que se lance la campaña y se someta a plebiscito. Y eso es dificultoso porque van a llegar insumos tremendamente valiosos como el de la Comisión de Venecia, que quizá hubiese sido deseable que se tomen las cosas con un poquito más de calma y que se pudiesen haber interiorizado más de ese insumo y de otros insumos valiosos para efectos de perfeccionar el texto. Pero el tema es que el cronograma del proceso constituyente vino reglado, en el sentido de que se acordó en el Congreso Nacional, y obedece también a que estos procesos generan algo de incertidumbre jurídica, por lo tanto es importante que se resuelvan lo más rápido posible, con la debida rigurosidad y todo el tema, pero con rapidez. Entonces, este proceso que partió en mayo con la comisión experta, o en abril, si no me equivoco, finaliza en diciembre y consta de dos etapas, la de los expertos y después el Consejo Constitucional y después eventualmente una comisión mixta. Pero sí, desde luego que es un desafío el tema de los tiempos por la complejidad de las materias, por lo creciente o por la cantidad de temas importantes que hay que discutir y resolver, y además también un poco por la apatía de las personas respecto a este proceso que está cansada de la temática constitucional, hay muchos temas que son más relevantes, pero que no sea urgente no significa que no sea importante. Y al ser importante, es súper valioso el esfuerzo que hacen ustedes en tratar de discutir estas materias, porque así vamos a poder tomar decisiones más informadas y en diciembre no solamente tener una alta participación, que es con voto obligatorio, sino que una participación informada independiente de cuál sea el resultado. Oye, después de que vaya ella, suponte entregaron la Comisión de Venecia entregó un informe, tuvieron ocasión de verla, de ver qué cosas van a incorporar y qué cosas no van a incorporar, definitivamente las dejan fuera, esta especie de recomendaciones, digamos. Pasa a la Comisión de Expertos, vuelve al Pleno y ahí el Pleno puede todavía modificar cosas. Son cada vez menos las atribuciones que se van a tener Ya, para modificar los sustantivos del texto. ya. Una vez que el proyecto sale del Pleno, de que las normas salen del Pleno, la comisión experta recibe el proyecto y puede formularle observaciones al Pleno del Consejo Pero Constitucional. perdona, no de fondo, ¿sí? Sí, pueden ser de forma o de fondo, pero hay una dificultad, que las observaciones que haga la comisión experta tienen que ser por 3/5 de sus integrantes. ¿Y por qué eso es una dificultad? Porque la composición de la comisión experta son 24 miembros y hoy día son 12 expertos que uno podría decir que son más afines al oficialismo y 12 que son más afines a la oposición. Entonces, es muy difícil lograr acuerdos para alcanzar esos 3/5 y además el tiempo que va a tener la comisión experta para formular observaciones es breve pero brevísimo. Son solamente 5 días, si no me equivoco, que dispone el reglamento para poder formular observaciones. Entonces, yo por lo menos veo muy difícil que la comisión experta logre hacer
recomendaciones de fondo muy sustantivas en ese plazo tan acotado, y lo más probable es que lo que termine aprobando el Pleno en primera instancia sea ratificado o termine convirtiéndose en la propuesta, seguramente más atenuado con algunas modificaciones, pero la estructura seguramente se está jugando en estos días que estamos grabando y que estamos haciendo este programa, en este par de semanas. Este par de semanas son claves para el proceso constituyente. Oye, siempre hemos hablado de que esta Comisión de Venecia fue citada por el Senado, pero tengo entendido que de alguna manera hay una anuencia bastante transversal respecto de lo que ellos vienen a hacer, ¿no es cierto? La Constitución, las constitucionales de ahora, estaban también los llamaron ellos, también están pues, sumamente conscientes, me imagino que obviamente también han dado la autorización para participar, para que ellos participen. Sí, quien formalmente hizo la solicitud fue el Senado y sin perjuicio de ello, existe consenso no solo político, sino que también académico que este es un insumo que vale la pena. Los profesores de Derecho Constitucional de nuestro país, cuando reciban las observaciones de la Comisión de Venecia, las van a revisar y las van a revisar con detención y las van a analizar en su mérito. Entonces, hay acuerdo en que es algo que vale la pena esperar y que vale la pena revisar a conciencia. Por hacer una analogía que quizás le haga un poquito más de sentido al público, si yo soy un futbolista que juega en Chile y viene a hacer una clase Messi y es en 2 meses más, bueno, se esperará de alguna u otra forma y se estará ahí antes de la hora que está programada la clase de Messi porque es un insumo que vale la pena y seguramente una oportunidad, no sé si repetible, pero muy valiosa, porque son académicos de perfil mundial y todos reconocidos en sus áreas y son muchas veces los profesores que han tenido los profesores de Derecho Constitucional en Chile en sus programas de posgrado. Así que hay consenso en que es un insumo que puede ser interesante y útil para el desarrollo del proceso. Quiere decir entonces que es una comisión no de expertos, sino que de súper expertos, ¿no? La que va a estar acá Claro, puede ser. en breve trabajando con el tema de la Constitución de Chile. Oye, para ir terminando, cuéntame, eh, 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 ¿cómo dirías tú que se ha tratado en general el tema de las comunicaciones? Una de las cosas que se le criticó muchísimo al proceso anterior fue el tema de las comunicaciones. Nunca supimos mucho de qué se trataba, en qué estaban, y de repente nos encontramos con una fórmula que era casi secreta hasta ahí. O sea, de repente había mucho boche, digamos, mucha bulla por aquellas cosas que eran extras, ¿no? Y que aparecían casi como divertidas, ¿no? Pero Claro. ahora poco se ha sabido, salvo que están trabajando contrarreloj, que se quedan hasta las y tantas trabajando, que de repente son las 4 de la mañana y siguen votando algunas enmiendas, pero no se sabe mucho en general. Esta comisión, la comisión de expertos, ha tenido posibilidad, por ejemplo, de ir adelantando, de ir viendo, a ver, estos capítulos ya están listos, los vamos a revisar o no, les va a llegar así de sopetón las no sé cuántas hojas que vayan a hacer. Sí, a ver, parto por lo último quizás, por efectos de orden. Los miembros de la comisión experta preparaban el anteproyecto que se le entregó a los consejeros constitucionales, pero aún así quedaron con derecho a voz en el proceso. Es decir, podían ir a todas O las sea, no sesiones están, donde el perdona, no están tan consejo. ignorantes en este No están momento. perdidos. De hecho, han Ya. hecho un trabajo de acompañar a los consejeros constitucionales y de hecho informalmente los han apoyado en la redacción de enmiendas, le han explicado el contenido del anteproyecto, etcétera. Entonces, si bien formalmente el anteproyecto se les va a entregar, el proyecto del Consejo Constitucional se les va a entregar, eh, Ellos ya ellos saben. ya están al corriente de los principales, de los principales modificaciones y nudos de la discusión. Y respecto al tema comunicacional, estoy absolutamente de acuerdo contigo que este ha sido uno de los principales desafíos que ha tenido este segundo proceso constituyente. Uno por la fatiga, porque ya no es tan entretenido como el primer proceso y por lo tanto los medios de comunicación más masivos están preocupados más de otros temas que el Consejo Constitucional. Y dos, también por los tiempos. Y cuando hay menos tiempo hay mucho más eh, apuro o interés o intención de hacerse cargo de los contenidos, que son muy importantes, pero a veces se descuida un poco la parte comunicacional. Pero yo me quedo siempre trato de ver lo positivo, el vaso medio lleno,
Y parte del hecho de que no se hable tanto del Consejo Constitucional es porque no han habido justamente los exabruptos y los excesos que tú planteabas del proceso anterior. Porque ahí es cuando se hacía trending topic, ahí es cuando salían todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, en parte es una buena noticia que el Consejo Constitucional no ha generado ruido por cosas completamente evitables y por cosas que a la ciudadanía les molesta mucho. Creo que el Consejo Constitucional, a diferencia de la Convención Constitucional, ha hecho esfuerzos importantes por llegar a acuerdos hasta último momento. De hecho, muchos de esos acuerdos se están buscando todavía en el Pleno de la Convención Constitucional y eso es valioso porque escribir una constitución no es fácil y más allá de la composición del Consejo actual requiere de buena voluntad por parte de los actores políticos, que es una cuestión que, en mi opinión, no se dio en el proceso anterior, que fue mucho más intenso y fue mucho más avanzar sin transar. No sé si tú te recordarás que se avanzaba sin partidos y había mucha desconfianza. Aquí también hay desconfianza, pero un poco menos y lo suficiente como para poder conversar, discutir y resolver nuestras diferencias de forma pacífica, que es lo que nuestro país necesita urgentemente. Le damos las gracias al abogado John Enríquez, coordinador del proyecto constitucional Faro UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, John, porque nos aclaraste muchísimo este tema, sobre todo, ya no entrando directamente en las enmiendas y en las modificaciones y en las peleas que han habido, en esta cosa más como farandulera, ¿no?, que aparece para afuera. Por lo tanto, da la sensación de que esta vez podría ser un trabajo bastante más serio. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, John. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de acompañarlos cuando ustedes estimen pertinente. Yo feliz. Muchas gracias, te vamos a cobrar la palabra. Muchas De gracias todas a maneras. ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.